introducción sobre el tema de Milei, así que voy a la cruda pregunta para que nos introduzcas, Alejandra. ¿Cómo está la situación de los jubilados y de los pensionados en el gobierno de Milei en Argentina? Bueno, gracias por esta pregunta, querido Guillermo. Bueno, ¿cómo puede estar? ¿Cómo está el resto de la situación de nuestro país? Pero si me permitís, yo quisiera hacer una breve introducción porque me parece que es muy importante hablar del sostenimiento del sistema de seguridad previsional en el mundo y particularmente en nuestra América. El sistema previsional en la Argentina fue creado y se sostuvo por tres pilares básicos que son los que hoy están discutiéndose acá, que es la solidaridad, el reparto y que sea público. Esos tres pilares siempre fueron combatidos desde la derecha, tanto a nivel económico como ideológico. Tuvimos el ejemplo en los años 90, donde no voy a decir, bueno, con el gobierno de Menem se instaló acá la CFJP, que es lo que Luis recién describió, lo que Andrea está describiendo, que fue la transferencia lisa y llana del sostenimiento del sector jubilatorio transferido a los grandes capitales, particularmente a los grandes grupos económicos y particularmente a la banca extranjera. Obviamente eso llegó a una crisis, entre otras cosas, que fue en el 2001, a partir del 2003, con un gobierno progresista y de características nacionales, como fue la trayectoria de los gobiernos de Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina, se pudo ir recuperando, y así en el año 2008 se pudo volver a reestatizar el sistema de seguridad y volver a implantar este sistema de reparto y solidario. Indudablemente y lamentablemente muchas veces el sistema de seguridad social se utiliza como ajuste para poner en orden las cuentas públicas. ¿Qué puedo hablar de los gobiernos de derecha, tanto de Macri como hoy de Milei? Y ahí sí me voy a ir a los datos, si me permiten, porque bueno, habla por sí mismo. Del 2003 al 2010, como recién dije, los gobiernos progresistas y nacionales, el aumento fue de un 102%. En el 2010, solamente en ese año, con Cristina como presidenta, se aumentó un 25% real el salario de las jubiladas y jubilados. Lógicamente ya se había estatizado. Si vamos del 2003 al 2015, que es todo el periodo kirchnerista, un 155%. ¿Qué ocurrió con la venida de Macri 2015-2019? Se bajó un 22,4% las jubilaciones. Lamentablemente, y tenemos que decirlo porque si no, no estamos hablando de la realidad, que en el 2019 y 2023 hubo una baja del 32% de las jubilaciones. Obviamente hubo una pandemia, obviamente hubo un cambio en el sistema de actualización que desde el sindicato, conducido por nuestro compañero Palazzo, se le hizo algunas, digamos, requerimientos para que también se incluya en ese cálculo de actualización el tema inflacionario, que obviamente empezaba a tener una incidencia importante en nuestro país. Y también tengo que decirlo porque no por nada hoy tenemos a Milei en cierto sentido. Bueno, Milei, ¿qué hizo? Llegó al gobierno en diciembre de 2023, 118% de evaluación. Atacó obviamente a toda la clase asalariada, particularmente a el segmento de jubilados y jubiladas. Después hizo una actualización con un decreto modificando la actualización que yo recién le marcaba, el decreto 274 del 2024, pero en los meses que le quedaba de enero, febrero y marzo, que cuando en marzo se actualizan las jubilaciones, tienen varias actualizaciones del año, esta es una actualización, ahí la inflación no se tomó tal cual como estaba, porque después el sistema se sigue actualizando por inflación. En el mes de enero hubo 20,6% de inflación y ¿cuánto actualizaron para ese mes a los jubilados? Un 12,8%. Hubo una merma de un 8,1% en esos meses. Ahí el Congreso, y tengo que decirlo, no porque está acá, porque es así,
liderado como diputado el compañero Palazzo y otros compañeros, consiguieron en el Congreso hacer una ley para al menos solucionar este desvío que se tuvo en esa actualización y que, como ya dije, ya hay una devaluación. Pero ¿qué pasó con mi ley? Vetó esta actualización para que al menos no sufrieran tanto los jubilados. Bueno, concretamente la devaluación que tienen los jubilados en estos 10, 11 meses, ya vamos a tener un año de mandato, alcanzó un 43,7% de devaluación. Quiere decir que los jubilados están cobrando 43% menos de sus salarios si hubieran seguido con el sistema anterior, que ya también tenía fallas. Hoy, la jubilación mínima de un jubilado es de 259.598 pesos, más un bono que quedó fijo desde el otro gobierno de 70.000 pesos. Y como bien dijo Luis, compararlo con dólares, porque en realidad lo que tenemos que comparar es con el poder adquisitivo, qué se puede hacer con esa plata, más allá de las comparaciones que muchos nos quieren meter, o como Milei dice que estamos ganando en dólares muchísimo más. Para una persona, no para un grupo familiar, para una persona, para no ser indigente en la Argentina, debería ganar al menos 335.542 pesos. Y para no ser pobre, 443.281 pesos. Quiere decir que nosotros tenemos todo el segmento, prácticamente, en su mayoría, de jubilados y jubilados, bajo el índice de pobreza y muchos bajo el índice de indigencia. Esa es parte de la realidad que lamentablemente tenemos y sin ningún viso de poder solucionar esta situación. Y agregando algo que me parece que es fundamental, que bueno, todos los días tenemos noticias tremendas, se le sacaron todos los subsidios a los jubilados, ya sea de servicios, y se le sacaron en varios, progresivamente, el acceso a los medicamentos. Y en el día de ayer ya se empezó a establecer que cualquier medicamento que tenga el 100% o cualquier tipo de descuento, para que lo obtengan los jubilados tienen que reempadronarse. Pero ese reempadronamiento implica como requisito ni más ni menos que tener un certificado de pobreza. O sea, que no solamente hay una devastación de la economía, sino una devastación de la dignidad como persona de los jubilados y jubiladas. Así que para mayores datos ya creo que es suficiente y bueno, lamentablemente no hay otra situación que tener los sindicatos presentes, porque sin sindicatos no hay derechos y sin derechos no hay libertad. Muchas gracias, compañeros.